bienvenidas de nuevo otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo el tutorial en este look que traigo hoy. Súper inspirado en el filtro de Instagram, no sé si lo hayan visto o si lo hayan usado. Ese que tiene como unos brillitos doraditos, anaranjaditos. En realidad algunos de ustedes pensaban que cuando tenía este maquillaje puesto como hace una semana era en realidad el filtro, pero no, este era el maquillaje. Entonces pensé que quizás era una buena opción o una buena idea traerles el tutorial de este maquillaje aquí en mi canal de YouTube. Espero que les guste muchísimo. Son actualmente las 1:32 de la mañana. Me he tomado un Red Bull, lo que significa que estoy activadísima. Pero bueno, antes de comenzar con todo el tutorial, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, denle manita arriba a este video, porfa, porque así me ayudan muchísimo. Y no se olviden de dejar un comentario abajo sobre qué les parece este tutorial. Y pues bueno, ahora sí, empecemos. Como ya saben, a mí me gusta empezar por los ojos y siempre aplico un corrector primero para que actúe como base para las sombras. Para los ojos voy a estar utilizando esta paleta de sombras de ColourPop, se llama California Love, y vamos a empezar con este color anaranjadito que se llama Sequoia. Lo vamos a aplicar con una brochita súper fluffy, súper gordita como esta de aquí, por toda la cuenca y todo el ojo. Vamos a asegurar de que esté súper bien difuminada. En el párpado móvil voy a estar aplicando esta sombra de aquí que es como un glitter, se llama el Capitán. Voy a utilizar el dedo del anillo para aplicarlo en el párpado poquito a poquito y ya luego voy a seguir con una brochita tipo como para perfeccionar la aplicación y también aplicar un poquito más en esos lados en quizás donde no se haya aplicado tan bien, porque como el glitter es un poquito gruesito, entonces la aplicación no es tan fácil o tan sencilla como debería de ser. Ya luego con una brochita difuminamos todo súper bien y ahora voy a aplicar un poquito de delineador. Vamos a hacer una línea súper finita cerca de las pestañas, y esto lo que va a hacer es que cuando nos apliquemos las pestañas postizas no se vea como esa separación de nuestras propias pestañitas con las pestañas falsas. Como lashes voy a estar utilizando estas que son de Kiss Lashes. Son unas pestañas súper naturalonas, súper bonitas, se ven súper bien con este tipo de maquillaje. Y porfa no se olviden que todos los productos que estoy mencionando ahorita se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. No olvidemos de siempre aplicar un delineador negro en nuestra línea del agua de las pestañas superiores, simplemente como para asegurarnos de que no se vea nada extraño entre las pestañas falsas y nuestras pestañitas. Como prebase voy a estar utilizando este líquido súper buenísimo que me ha encantado. Es de la marca Revlon, se llama Rose Glow, es un primer iluminador y les juro que es la primera vez que lo he utilizado y le dio un glow súper increíble a mi rostro. Como base utilicé esta Extraordinary Foundation de CAT London. Al principio puse un color un poquito más claro que mi piel, pero ya luego fui con un color más o menos que era mi tono, entonces lo pude arreglar, porque la verdad que al principio había Gasparín, pero bueno, utilicé una Beauty Blender para que todo se difumine súper bien alrededor del rostro. Y para ojeras utilicé este For Ready Candid corrector de Revlon, súper bueno, también lo utilicé por primera vez para este maquillaje y me ha encantado. Utilicé una Beauty Blender para difuminarlo y listo. Ahora aplico un poco de polvo encima del corrector simplemente para sellarlo y evitar que se nos riegue. Ya lo sigo con blush. Este es un tonito coral que me ha encantado. Es de la marca Sleek Makeup. Súper bellísimo se ve en la piel. Luego sigo con un poquito de bronceador. Esta es de la marca BH Cosmetics. Se los recomiendo, súper bueno y súper barato. Ahora, algo que he estado haciendo últimamente y que veo buenos resultados es que agarro una Beauty Blender y después de aplicar bronceador y blush empiezo a difuminar todo. Se ve como sin esfuerzo, se ve súper bien. Ahora con el mismo color que apliqué al principio, el color anaranjadito, empiezo como a difuminar la parte de abajo de las pestañas del ojo. Un poco de pestañina en nuestras pestañitas inferiores para darles un poquito de vida y como para que digan presente, aquí estoy. Y luego ya con este color de la paleta de sombras vamos a iluminar el lagrimal.
Vamos a aplicar un poquito, recuerden, poquito primero, ya poco a poco vamos intensificando el color, pero esto le va a dar una luz al ojo. Y ahora vuelvo con ese color anaranjadito, solamente un poquito como para difuminar el color que recién aplicamos en el lagrimal con el color que ya tenemos en la cuenca. Como iluminador para el rostro estoy utilizando que es un polvo de Mega Cosmetics. La verdad que es la primera vez que lo utilicé para un maquillaje. Ya alguien lo había mostrado y lo había aplicado en mi rostro anteriormente. Era una maquillista y me encantó. Bellísimo, bellísimo, especialmente para los tonos de pieles como el mío. ¡Ah! Me ha encantado. Para ya los labios utilicé un delineador labial de Laura Mercier, y para rellenar el color de los labios utilicé uno de Colourpop. Este de aquí es un como tipo color satinado, se podría decir, también como entre los colores corales. Muy bonito, bellísimo, lo utilicé por primera vez, me encantó también. Y este es el resultado final, súper sencillo de lograr, chicas, se los prometo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad que estoy obsesionadísima cómo me ha salido este look. La mayoría de productos que utilicé fueron como que nuevos para mí, no los había utilizado anteriormente, pero me encanta el resultado, se ven súper bien. La verdad que espero que a ustedes también les haya gustado. No se olviden también de seguir en mis otras redes sociales que han de estar como por aquí, que se les dejo. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video. Los amo con todo mi corazón. Bye.